Vamos a repasar con mucha atención este tema. A mí me parece que para poder entender el desarrollo de los diferentes órganos y sistemas en embriología, nosotros tenemos que tener claro bien la clase de disco germinativo trilaminar, es decir, tercera semana del desarrollo. Si nosotros no tenemos esta clase clara, nos es difícil entender toda la materia, porque a partir de esta clase, de esta semana del desarrollo, es que se forman todos los órganos y sistemas que nosotros conocemos. ¿Qué es el disco germinativo trilaminar? Es la etapa evolutiva embrionaria donde se constituyen las diferentes hojas germinativas para que a partir de estas hojas germinativas se empiece el proceso de morfogénesis, es decir, esta estructura plana que nosotros tenemos tenga la capacidad de transformarse en el individuo que somos nosotros. Esta etapa de formación de las hojas germinativas formación del disco germinativo trilaminar se llama gastrulación, que son sinónimos. Y hay que tener muy pendiente este detalle. Esta imagen, este dibujito, es muy esquemático, donde nosotros generalmente vemos de perfil el disco germinativo, donde estamos viendo aquí la cavidad amniótica, el saco vitelino, el pedículo de filación y el disco germinativo. ¿Qué vamos a hacer? Imagínense que vamos a hacer un corte de la parte superior, donde de la cavidad amniótica lo destapamos. Lo estamos viendo en perfil, pero ahora lo vamos a ver desde arriba. Y si yo veo ese disco desde arriba, yo voy a ver esto que está aquí. Una vista superior o dorsal de ese disco, donde lo que estoy viendo es todo el epiblasto. Todo el epiblasto. No puedo ver ni el mesodermo, ni puedo ver el endodermo o el hipoblasto. Si lo estoy viendo simplemente el epiblasto, que es donde se están empezando a desarrollar los cambios más importantes para la formación de estos elementos. Si vemos la parte, yo puedo identificar este epiblasto, cuál va a ser su futura región craneal y su futura región caudal por dos elementos. Estoy viendo aquí el pedículo de fijación, hacia donde está el epiblasto más adelgazado, hacia la parte posterior, hacia el pedículo de fijación, eso va a ser la futura región caudal. Y la parte más ensanchada, que es esta aquí adelante, va a estar representar la futura región craneal. Y entonces aquí hay unos detallitos que hay que tener. ¿Qué características tiene el disco germinativo trilaminar? En su inicio aparece la llamada línea primitiva. Se forma la placa precordal y la placa cloacal. Se forma la notocorda y gracias a estos elementos que salen aparece el mesodermo intraembrionario, y este mesodermo aparece y se diferencia de una vez en lo que ustedes ya conocen como la diferenciación del mesodermo intraembrionario, que es el mesodermo paraxil, intermedio y lateral. Vean que son varios elementos que deben aparecer para determinar este disco germinativo trilaminar. La línea primitiva, ¿dónde aparece esta línea primitiva? Aparece en la región dorso caudal del disco, es decir, hacia donde está el pedículo de fijación. ¿Cómo se forma esta línea primitiva? Las células del epiblasto, aparece una hendidura, una depresión en ese epiblasto, y las células empiezan a migrar y se meten por este epiblasto, por esa línea, y a través de esa línea migran y atraviesan. Imagínense que están atravesando como el epiblasto y empiezan a disecar entre el epiblasto y el hipoblasto. Ahí está la línea primitiva. Y esas células que migran por esa línea primitiva y separan al epi del hipoblasto, van entonces a formar el llamado mesodermo intraembrionario. La región por delante o anterior, o la región más craneal, el extremo craneal de esa línea primitiva, es como una especie de, se eleva como una montañita. Yo me lo imagino como una especie de volcán, y esa elevación con un orificio en su centro se llama nudo primitivo o nudo de Hensen. ¿Qué características tiene esto? Que son células del epiblasto que se elevan, y las células del epiblasto que se forman el nudo y empiezan a migrar a través de ese nudo, van a irse hacia adelante, hacia la región craneal. Detrás tengo la línea primitiva, pero por delante del nudo de Hensen no tengo a nadie. Entonces me meto por el epiblasto, me meto entre el epiblasto y el hipoblasto, y en forma casi recta me dirijo hacia la futura región craneal. Cuando hago esto,
y me dirijo, la célula y el fibroblasto hacen esa formación, se va a formar entonces a partir de la célula que migra por el nudo primitivo, se va a formar la notocorda. A eso lo vamos a ver aquí. Miren este dibujito, donde estamos viendo el pedículo de fijación. Ya me dice que está la región craneal, por lo tanto el otro extremo sería la región caudal, el otro extremo sería la región caudal. Entonces yo veo el epiblasto engrosado y veo una depresión larga y le digo esta es la línea primitiva, y por delante hay un engrosamiento como una especie de fosita, y ese es el nudo de Jensen o nudo primitivo. Las células del epiblasto que migran por la línea primitiva invaden todo por debajo del epiblasto, entre epiblasto y hipoblasto, lo invaden por completo, excepto en dos zonas donde el epi y el hipoblasto están tan adheridas, tan pegadas, que en esa zona las células que han migrado por la línea primitiva llegan y no pueden atravesarla. Esas dos zonas se llaman placa, y esas placas se llaman la placa precordal, es decir, previa al cordón. ¿Y cuál es el cordón que vamos a formar nosotros? El más primitivo es la notocorda. Y la placa cloacal, porque en un futuro en esa zona se va a formar la cloaca. Están ubicadas en la región craneal y en la región caudal del disco. Esas placas, epi e hipoblasto, posteriormente será ectodermo y endodermo, que están casi pegaditas. En un futuro, después de los plegamientos, ya no le llamamos placas precordal y placa cloacal, sino membrana bucofaringea y membrana cloacal, respectivamente. Es muy importante que recordemos que esas placas están formadas por endodermo y ectodermo. No hay mesodermo ahí metido, no se puede meter el mesodermo ahí. Entonces, eso es lo que determina que estas dos placas, cuando el bebé empieza a crecer, el embrión empieza a crecer, pues estas placas no tienen cómo nutrirse y se rompen de manera espontánea. Hay una apoptosis de las células porque no tienen cómo nutrirse. Si el mesodermo se logra meter entre esas dos placas, donde hay mesodermo hay vasos sanguíneos, esas placas van a estar vascularizadas y pueden crecer al ritmo que crece el niño, y entonces tenemos anomalías. Y en el caso la conocida por esta causa sería el ano imperforado, porque la membrana cloacal persiste. Aquí vemos lo que me está representando este dibujo, es que la placa precordal vemos al hipoblasto engrosado que se adhiere muy fuertemente al epiblasto, y en la región dorsal, en la región caudal vemos lo mismo para formar la placa cloacal y la placa precordal, y se adhieren tanto que recuerden que no se debe meter mesodermo. ¿Cómo se forma esta notocorda? Pues ya lo habíamos dicho, células del epiblasto que se meten por el nudo primitivo y se dirigen hacia la futura región craneal del bebé. Buscan y se van a encontrar con la membrana precordal. Inicialmente es una estructura tubular, es decir, es hueca. Después las células de su pared proliferan, se hace una estructura sólida y está ubicada entre el epi y el hipoblasto. Va a llegar hasta la placa precordal. Y es el primordio o el primer eje del cuerpo embrionario. Y el ser el primer eje del cuerpo embrionario me puede decir, esto será derecho, esto será izquierdo. Donde yo termino será craneal y por detrás de mí será caudal. Y a partir de esta notocorda, alrededor de esta notocorda, recuerden que ella induce al desarrollo, a la proliferación, a la diferenciación del ectodermo que está por encima de ella, para que se forme el neuroectodermo y el dermectodermo. Y ella induce al mesodermo en desarrollo, que está a los lados de la notocorda, a que se modifique, se diferencie el mesodermo paraxil, y de este mesodermo paraxil aparezcan los esclerotomas que van a formar la columna vertebral. Por lo tanto, ese es un tejido altamente inductor e induce a la diferenciación del neuroectodermo, y después que ella cumple su función, desaparece por completo. En estos dibujitos nosotros vamos a ver que si hacemos un corte transversal de este disco, aquí, ¿qué me está representando estas flechas?
Me está diciendo que todas las células que se meten por la línea primitiva se dirigen hacia todos lados, hacia los lados, hacia adelante y hacia atrás, invadiendo todo el territorio que está por debajo del epiblasto, excepto, insisto, en las dos zonas que comentaba, la placa precordal y la placa cloacal. Todo lo demás invadido por células del epiblasto para formar el mesodermo intraembrionario. Si hacemos un corte aquí por delante del nodo primitivo, yo voy a ver estos elementos. Yo voy a ver al ectodermo que se está diferenciando, que está empezando a diferenciar en neuroectodermo y dermectodermo. Veo la notocorda y que esta notocorda a ese mesodermo intraembrionario le está induciendo a que cambie para formar los tres elementos que ya nombramos, y vemos al endodermo por debajo. ¿Quién es este elemento que está aquí? Ese sería el nudo primitivo, nudo de Hensen. ¿Qué es esto que está por detrás? Sería la línea primitiva. En la lámina microscópica, si yo este corte lo hiciera por detrás de la línea primitiva, se vería muy parecido, pero sin este elemento aquí, sin la notocorda. Por eso yo puedo ver en las láminas microscópicas, si yo veo la presencia de la notocorda, yo digo, esto es un corte por delante del nudo de Hensen. Si yo lo veo sin la presencia de la notocorda, digo, este corte está por detrás del nudo de Hensen. Y lo que estoy viendo aquí, esta excavación en línea primitiva, pero si yo la veo, hay notocorda, yo digo, este es el canal neural, porque se está formando el tubo neural. Acá, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un poco, muy rapidito, cómo se forma esta. Entonces, está el nudo primitivo o fosa primitiva. Las células migran inicialmente una estructura tubular hueca. Si yo hago el corte transversal aquí, yo lo vería así más o menos a los 17 días. Lo vería de esta forma. Vemos cómo se está formando el mesodermo. Vemos cómo es una estructura hueca. Posteriormente, esta estructura inicialmente hueca empieza a tener como unos canales, unos poros muy transitorios que van a permitir que por un lapso de tiempo muy corto haya una comunicación del líquido amniótico hacia el saco vitelino. Esos poros, vamos a decírselos porque los van a encontrar en los textos, se llaman los canales neuroentéricos, que inicialmente van a permitir que haya comunicación entre todos estos elementos. Esto es muy transitorio porque inmediatamente aparece el piso, vuelve y se rellena de células epiblásticas y se consolida, y en vez de ser una estructura tubular se transforma en una estructura maciza que me va a formar entonces a la notocorda propiamente dicha. Aquí vemos el canal neuroentérico, pero después se consolida, se cierra, y para el día 19 vean que apenas pasan unas 48, menos 48 horas, y la notocorda propiamente dicha ya está sólida, se cierran esos poros, ese canal neuroentérico, y tenemos la notocorda desarrollada. ¿Qué pasa aquí? Pues que ya el ectodermo ya se diferencia del ectodermo neural y el dermectodermo. ¿Y qué pasa con el mesodermo intraembrionario? Pues recuerden que se forma por la invaginación de células epiblásticas a través de la línea primitiva. Estas células epiblásticas se van a meter en todos lados entre epiblasto e hipoblasto y invaden todo lo que es el disco embrionario, pero excepto en dos zonas, en la zona de la placa precordal y la placa cloacal. Ven que sí he insistido mucho en repetirle esto, las dos excepciones. Y este dibujito, pues el que estábamos comentando, la dirección en que se dirige la célula del epiblasto a través de la línea primitiva. Vean que el corte no lo hicimos ahora por delante, lo estoy haciendo por detrás del nodo primitivo. Y si yo lo hago por detrás del nodo primitivo, no veo el proceso notocordal aquí, por lo tanto yo ya sé que esto es línea primitiva, y aquí vemos, me está señalando cómo se está metiendo la célula del epiblasto para separar epi de hipoblasto para formar el mesodermo intraembrionario. Y este mesodermo intraembrionario entonces se ubica en todos lados paralelo al eje primitivo, que el eje primitivo ya sabemos que está representado aquí por la notocorda, por lo tanto se llama mesodermo paraxil. Se va hacia los lados, hacia los extremos del disco para formar el mesodermo lateral, y un mamelón, un grupo de células
que se van condensando poco a poco en la porción central entre el paracilio y el lateral, que me va a formar el mesodermo intermedio, que ya sabemos que de ahí se va a derivar el aparato genitourinario. Acá lo vemos de una forma muy sencilla para que ustedes lo vean tranquilamente. Vemos la notocorda, el mesodermo, el ectodermo y ya endodermo. Entonces aparecen en los extremos unos cavidades que coalescen, que se unen para formar el celoma intraembrionario, y aquí tenemos la notocorda. Aquí empezamos a diferenciar el mesodermo paraxil, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral con su celoma intraembrionario, que poco a poco ustedes van conociendo. Miren, aquí bien diferenciadito el mesodermo paraxil, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. ¿Qué me está representando esta línea que está aquí? A las células de la cavidad amniótica. Me está representando aquí, ¿a quién? Al canal neural. Ya el neurodermo está empezando a deprimirse, inducido por la notocorda para cerrarse y formar el tubo neural. Esto es la cavidad amniótica. ¿Qué tenemos acá? Al celoma intraembrionario. Me está señalando aquí. Si esto debería, si fuera completo, se debería ver entonces el saco vitelino y tenemos ahí a la notocorda. ¿Qué será eso entonces? Pues lo que está por debajo sería el endodermo. Y rapidito para que ustedes vean cómo se ha hecho la notocorda, está haciendo que el ectodermo que esté inmediatamente por encima de ella sea inducido a modificarse, sea inducido a cambiar y me forma inicialmente la placa neural, que aparece un engrosamiento que está por encima de la notocorda. Y esa placa neural, por cambios en la disposibilidad de las células, va a hacer que las células que antes eran casi que cilíndricas empiezan a tener una forma piramidal, y al adquirir esa forma piramidal pues va a inducir a que ellas poco a poco se vayan plegando hacia adentro y lo que era una placa se transforme en un surco, después en un canal, hasta que se cierra y va a formar entonces el tubo neural. Y de esta forma se desarrolla el disco germinativo trilaminar. Y a partir de este disco germinativo trilaminar es que empiezan a formarse todas las estructuras del cuerpo: el sistema osteomuscular, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso y los diferentes órganos y sistemas del cuerpo para llegar, y el sistema digestivo, para llegar a formar el individuo, el embrión que nosotros conocemos y que de ahí partimos todos como seres humanos.